Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por estar. Y a los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Hoy, prepárense para un notición. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, y en especial, en el universo de las series turcas. Y hoy específicamente vamos a hablar de una noticia que ha estado circulando con fuerza, una noticia que tiene que ver con dos nombres que todos conocemos y amamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Hablaremos de Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que incluso después de la serie, siguió dando mucho de qué hablar. Y la noticia que les voy a contar, impactará a todos. Así que amigos, si son fans de Hande y Kerem, si les encantó Love is in the Air, si les gusta el chisme bueno, este es el vídeo perfecto para ustedes. Ya les digo, prepárense para escuchar cosas muy interesantes, para analizar, para especular, y para emocionarnos un poquito. Y antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las últimas novedades sobre sus actores y series favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chismecito jugoso. Empecemos por el principio porque, como en toda buena historia, hay que contextualizar. Todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie turca que conquistó a medio mundo con su historia de amor, sus paisajes de ensueño y por supuesto con la química increíble entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie fue un éxito rotundo y no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y lo que es aún más importante, la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Durante el rodaje y después de que la serie finalizara, los rumores sobre una posible relación entre ellos eran constantes. Y eventualmente se confirmaron. Hande y Kerem estaban juntos y sus fans obviamente enloquecieron de alegría. Era como si la historia de la serie se hiciera realidad. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que la pareja era feliz y que su amor era verdadero. Pero como suele suceder en Hollywood, en Estambul, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. Nadie entendía muy bien qué había pasado. ¿Problemas en la relación? ¿Diferencias irreconciliables? Simplemente se acabó el amor. Y aquí es donde entra la noticia de hoy, la noticia que les aseguro va a despertar muchas emociones. Porque amigos, esta noticia tiene que ver con la fecha. 25 de julio. ¿Por qué el 25 de julio? Pues bien, resulta que el 25 de julio es una fecha que de alguna manera ha tomado relevancia en la vida de Hande y Kerem. La especulación, la emoción y el chisme comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales y los foros de fans. ¿Qué había pasado el 25 de julio? ¿Por qué esa fecha era tan importante? ¿Acaso era el aniversario de su relación? ¿O tal vez, la fecha de su separación? Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco en el tiempo. Después de la ruptura de Hande y Kerem, ambos tomaron caminos separados. Hande por su parte se enfocó en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por otro lado, continuó trabajando en su carrera y también explorando otros proyectos. Pero, ¿qué pasa con la fecha del 25 de julio? La clave está en el hecho de que en los últimos tiempos se han filtrado o se han visto ciertas pistas que apuntan a que tal vez, solo tal vez, Hande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. Fotos, comentarios en redes sociales, coincidencias, todo alimenta la esperanza de los fans de que esta pareja podría estar dándose una segunda oportunidad. Y es precisamente en este contexto que la fecha del 25 de julio cobra importancia. ¿Por qué? Porque según las especulaciones, el 25 de julio podría ser la fecha en la que Hande y Kerem volvieron a estar juntos. Así es. Los rumores indican que en esa fecha, la pareja habría sido vista junta compartiendo tiempo, o incluso, retomando su relación.
Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones, y nada está confirmado al 100%. Pero la información que ha circulado es bastante consistente y proviene de fuentes confiables. Se dice que el reencuentro tuvo lugar en un lugar discreto, lejos de los focos y las cámaras, para evitar la atención mediática. Y aunque no hay pruebas concretas, los fans más atentos han encontrado pistas que podrían confirmar esta teoría. ¿Qué tipo de pistas? Pues, por ejemplo, se ha analizado la ropa que han usado en diferentes ocasiones, los lugares que han visitado y, sobre todo, las interacciones en redes sociales. Y aunque parezcan detalles insignificantes, para los fans de Hande y Kerem, cada pequeño gesto, cada like, cada comentario, es una señal de que algo está pasando. Otro de los aspectos que ha despertado aún más la curiosidad de los fans, es que desde el 25 de julio, tanto Hande como Kerem han compartido fotografías y vídeos en sus redes sociales que podrían tener un significado especial. Imágenes de lugares románticos, frases que sugieren nostalgia o felicidad, y hasta ciertas coincidencias en sus actividades diarias. Todo esto ha alimentado la esperanza de que la pareja esté junta de nuevo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem han retomado su relación? ¿O simplemente son amigos que se reencuentran de vez en cuando? ¿Y qué impacto tendría esto en sus carreras y en sus vidas personales? Es imposible saber la verdad con certeza. Solo ellos saben lo que realmente está pasando. Pero lo que sí podemos decir es que la noticia del 25 de julio ha generado una gran expectativa y ha revivido la esperanza de los fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. En cualquier caso, lo importante es recordar que son seres humanos, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y aunque nos encante verlos felices juntos, debemos respetar su privacidad y su libertad. Y ahora, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Tienen alguna pista que nos puedan compartir? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Ya lo saben, el mundo del entretenimiento siempre nos sorprende y a veces las historias de amor tienen finales inesperados, o como en este caso, segundas oportunidades. En resumen, hoy hablamos de la noticia del 25 de julio, una fecha clave que ha desatado rumores sobre un posible reencuentro entre Andercel y Kerem Bürsin. Analizamos los antecedentes de su relación, la ruptura, las pistas que han surgido en las redes sociales y las especulaciones de los fans. Queda por ver si estos rumores son ciertos, pero lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha revivido la esperanza de muchos. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de chismes y especulaciones. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que seguiré trayéndoles las últimas novedades y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!